En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Platicarnos de esto ya nos acompaña Larry Rubin, él es presidente de la American Society of México. Muy buenas noches, Larry, qué gusto saludarte. Buenas noches, qué gusto poder estar en tu programa, ¿eh? Al contrario, Larry, gracias por acompañarnos y platícanos qué significa este ajuste de la perspectiva de estable a negativa para los inversionistas. ¿Cuál es la lectura que le están dando? Pues mira, claro que es preocupante, ¿no? Y particularmente porque Standard & Poor's evalúa constantemente y monitorea constantemente a los países, la forma en que manejan su deuda y los factores que pueden alterar, pues evidentemente lo que las grandes organizaciones de préstamos hacen a los diferentes países, ¿no? Entonces esto significa para México que su deuda se convierte en una carga todavía más pesada, que México tiene que cuidar varios factores importantes. O sea, México no está en un vacío, ¿no? O sea, cuando hacen cambios en Pemex o en CFE o la forma en que administran estas dos paraestatales que son tan importantes para la economía mexicana, pues tiene un impacto. Y eso es lo que Standard & Poor's analizó y ha venido analizando, es el impacto que está teniendo en la economía tanto el endeudamiento de país como también el trabajo que está haciendo en Pemex y CFE. Esto, pues, lo que significa es una señal clara para los mercados, pues que México tiene que cuidar más sus variables, ¿no? Y esto no es un tema político, esto es un tema estrictamente y totalmente financiero. Lo que sí es tiene unas implicaciones importantes para el país y también porque representa cómo lo ven los inversionistas cuando están analizando México como país. Entonces sí tiene ramificaciones importantes. México tiene que cuidar estas variables y obviamente buscar con Standard & Poor's de poder mejorar la perspectiva de negativa a neutral, ¿no? Que sería lo ideal. Larry, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega y en este sentido, los inversionistas, las empresas, ¿crees que vuelva o que siga siendo una parálisis en la economía mexicana? Pues mira, la realidad es que México enfrenta varios retos económicos y no menor, pues es la atracción de capital. Evidentemente los cambios políticos que se han dado en México, tanto en leyes como también en temas fiscales y demás, no pintan un panorama necesariamente alentador para los inversionistas, ¿no? Y esto es lo que, pues, a fin de cuentas los políticos tienen que entender, que los cambios que hagan pueden parecer atractivos en la balanza, digamos, económica del país, pero la ramificación que genera con menor cantidad de inversiones, pues también se tiene que contemplar, ¿no? No es suficiente decir, mira, ahora le vamos a cobrar más a las empresas en un impuesto u otro, sino también cómo se ve en el mercado internacional, ¿no? Y cómo se ve para futuros inversionistas. Entonces, esta perspectiva, a mi parecer, es clave y a veces los políticos, Marielena, no se fijan en esta variable tan importante que es la percepción del inversionista sobre el mercado mexicano. Entonces, esto es tan importante porque ya sea que frena o acelera el flujo de inversión al país. Larry, tú que vas con mucha frecuencia a Estados Unidos, ¿cómo estás palpando esta expectativa que se tiene para la revisión del TEMEC? ¿Crees que sea favorable para los tres países? Claro, pues el tema sin duda es importante, ¿no? La revisión del TEMEC no nada más es importante para México, sino también es para Estados Unidos y Canadá, pero va a depender mucho también de lo que el gobierno de Estados Unidos decida hacer con la revisión del TEMEC, si lo va a aprobar de una forma anual o lo va a aprobar de una forma, pues como está dictado, de cada 6 años. Y esto pues le dará certeza en mayor o menor grado al inversionista y será algo que veremos en los próximos meses, ¿no? El presidente Trump ha sido muy claro desde hace ya más de un año que la revisión del TEMEC también la va a ver con una perspectiva de cuánta colaboración hay en los temas de seguridad. Entonces, por eso la colaboración en términos de seguridad y de la lucha contra el narcoterrorismo pues es y seguirá siendo importantísima para Estados Unidos, ¿no? Y la colaboración que exista, por ejemplo, en extradiciones, en captura de
capos, ¿no? Y también, pues aunque suena doloroso, de narcopolíticos, ¿no? Y pues esta parte es y seguirá siendo muy importante para Estados Unidos, y que la colaboración de México sea al 100%, pues juega un papel vital en la relación México-Estados Unidos. Larry, entonces podría estar ligada, o pues obviamente el definir un TEMEC, un acuerdo comercial versus la seguridad que existe en México y la cooperación del gobierno mexicano. Pues el presidente Trump así lo ha dicho desde hace ya más de un año, entonces podemos estar seguros que sí va a estar ligado, y evidentemente el TEMEC nosotros no le vemos un riesgo de que se termine, o sea, creo que el TEMEC continuará. ¿En qué forma o de qué manera? No sabemos todavía. Esperemos se defina lo antes posible, porque eso genera pues mayor certidumbre a los mercados y a los inversionistas, pero de que puede sufrir cambios importantes el TEMEC, eso sí es un hecho, y asegurar que estos cambios pues sigan ayudando y apoyando a los inversionistas y a los negocios de los tres países, pero que el TEMEC continúa, de eso no nos queda la menor duda. Larry, ¿qué están viendo las empresas estadounidenses en México? ¿Qué es lo que más les preocupa y que de algún modo pudiera estar deteniendo sus inversiones al país? Pues mira, la realidad es que las empresas americanas con sede en México, pues muchas de ellas ya han hecho reinversiones importantes en el país, no nada más en este año, sino en los últimos años. Ellos están apostando por México, ¿no? Uno de los riesgos que más se ve particularmente en México es la creciente influencia de las empresas chinas en México, ¿no? Y ese es un factor importante, porque las empresas chinas no se conducen como las empresas mexicanas o americanas, ¿no? Esas tienen fondeo del gobierno chino, lo cual hace muy complejo el que se pueda competir contra estas organizaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo competir contra una empresa a competir contra un gobierno tan grande y poderoso económicamente hablando como es el gobierno chino. Entonces, son factores importantísimos para los empresarios de los tres países, la influencia china en México. Y ese va a ser un factor que se va a discutir en puertas cerradas, pero que tiene que haber un avance importante pues para proteger a las empresas de nuestra región. Y ese, pues, sin duda será uno de los retos más importantes a vencer. ¿Cuáles serían estos requisitos, además de China en materia de comercio? ¿Cuáles serían estos puntos que les afecta o que les preocupa a Estados Unidos? Claro, pues sin duda lo que platicamos, pero también, Elena, por ejemplo, la cantidad de empresas de origen dudoso, ¿no? De su capital, ¿no? Que pueden ser parte de las empresas, pues, de crimen organizado. La influencia creciente que están teniendo en el mundo empresarial, pues es evidentemente una preocupación importante para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, el monitoreo, la fiscalización, todo eso es parte importante. Por eso cuando vimos lo que sucedió con los tres bancos, te acordarás, ¿no? Que fue parte de una medida que tomó la tesorería de Estados Unidos, pues se forzó a cerrar a tres bancos mexicanos, y seguirá siendo un factor importante tanto para empresas estadounidenses como mexicanas, ¿no? El que tengan esa revisión y esa fiscalización sobre los orígenes del capital, ¿no? Y bueno, pues eso seguirá siendo una parte importante y que influye sí en la revisión del TEMEC, sin duda, ¿no? Porque ahí hay una intersección entre seguridad y comercio, ¿no? Entonces eso es sin duda un factor importante. Y también los cambios en materia legislativa que se han dado en México, y también pues los tratamientos fiscales, ¿no? De cómo se manejan la forma de reportar, ¿no? Que hubo cambios importantes por parte del SAT. Pues todos esos son factores que también están bajo discusión hoy en día entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Vaya temas que seguiremos monitoreando, si nos lo permites, Larry, estar cerca de ti. Por lo pronto, pues te agradecemos esta charla, esta disponibilidad siempre para salud, dinero y amor. Ahí están las palabras del presidente de la Asociación de Empresas Norteamericanas en Territorio Nacional. Gracias y muy buenas noches, Larry. Al contrario, muchas gracias, Marilena. Bonita noche. Gracias, seguimos por el Heraldo Radio. Ya, amigos, seguimos en salud, dinero y amor, y el comercio internacional, todos los movimientos que se están haciendo no terminan de ayudar a México como país, a México a crecer, sigue paralizado. ¿Qué está pasando? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar a una experta en materia internacional, la doctora Cristina Rosas. Muy buenas noches, Cristina, qué gusto saludarte. Un gusto saludarte a ti también, María Elena, como siempre, y a tu auditorio.
Muchísimas gracias. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás observando en el mundo? Ahora sí que en el mundo, porque antes pues nada más hablábamos de Estados Unidos, pero ahora prácticamente es el mundo como se mueve y que no deja de afectar y no deja de crecer en México. Claro, estamos en un entorno muy convulso. Creo que algo de lo que más ha agitado al planeta ha sido esta guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán y el impacto que esto ha tenido en los precios de los hidrocarburos, sobre todo por el cierre del Estrecho de Hormuz o digamos el acceso restringido al Estrecho de Hormuz. Esto, por supuesto, ha tenido repercusiones en el incremento de los hidrocarburos y, por supuesto, si se incrementan los hidrocarburos, sube el precio de todo. Entonces, claro, esto ha impactado, hablando de Estados Unidos, los consumidores. Pensando mucho también, María Elena, en los comicios de medio término de este año, donde pues parece que Donald Trump cada vez encuentra más detractores y más oposición, y creo que esto no le va a sentar muy bien. Pero la realidad es que son tiempos muy difíciles y hay muchísima incertidumbre, porque a los conflictos que ya se estaban produciendo, como Rusia-Ucrania, como el tema de Yemen, lo de Somalia, lo del Sahel, se viene a sumar esta crisis con Irán, que parece de muy compleja solución. Yo creo que la apuesta de Trump y de Israel era que podían destruir literalmente a Irán y que Irán no tendría capacidad de respuesta, pero nos ha mostrado que tiene capacidad de respuesta y puede soportar la embestida de estos países. Muy buenas noches, Cris. Te saluda Romina Román, y por si no fuera suficiente una tensión, una compleja relación entre México y Estados Unidos, sobre todo por temas de inseguridad, migración y comerciales, ahora se viene este ajuste en la perspectiva de estable a negativa para México. Cris, ¿cómo estás viendo en los próximos meses la relación bilateral? ¿Veremos más presiones por parte del gobierno del presidente Trump? Sí, Romina, qué gusto escucharte y saludarte. Sí, han bajado las calificaciones de México. Influye sin duda, por supuesto, la incertidumbre que hay en la relación con Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, la renegociación del TEMEC, incertidumbre también de si el TEMEC se mantendrá como lo conocemos con los tres países o si finalmente Trump hará lo que ha dicho de privilegiar tratados bilaterales, uno con México y otro con Canadá. También está el tema de la imagen internacional del país. Se nos viene la Copa del Mundo, pero pues la inseguridad es el tema en boga, es pan de todos los días y no parece que las autoridades estén proyectando una imagen correcta y apropiada del país para todas las visitas extranjeras que vamos a tener con motivo de este magno evento. Y también hay otros temas sanitarios que han salido a relucir. El hantavirus, que no es un problema todavía de salud pública en nuestro país, pero que ya ha dado mucho de qué hablar por la situación que se suscitó con el buque que partió de Argentina, que llegó a Islas Canarias y que resulta que traía pasajeros que enfrentaban esta enfermedad. Algunos ya murieron y otros han dado positivo a la enfermedad, que es una enfermedad muy mortal, es rara, es poco usual, pero es muy mortal. Entonces tenemos una complejidad de temas que están generando mucha incertidumbre y mucha tensión en la escena internacional. Cristina, hay muchos temas que nos planteas. ¿Por dónde podría comenzar el gobierno federal con el objetivo de dar un poco mayor de estabilidad? Mira, yo creo que seguridad es un tema toral. Hay muchas indefiniciones. Esto de Rocha Moya es terrible. Y bueno, también la negativa de la autoridad a actuar, ¿no? O a no responder a los requerimientos que se han señalado, que yo siento eran conocidos, ¿no? Sabíamos de la vinculación del personaje con el narcotráfico y bueno, sin embargo, la autoridad ha pretendido o minimizar o negar que esto sea real. Y esto, por supuesto, enturbia la imagen nacional y deteriora las relaciones con Estados Unidos. Y aparte de las declaraciones de Trump, ¿no? Todo el tiempo insistiendo en la vinculación de la clase política con el narcotráfico, creo que es muy importante que México trabaje en el tema de la seguridad y pueda zanjar este tema de una vez por todas, porque de otra manera eso está dañando la relación con Estados Unidos, pero también la reputación del país y no es la mejor imagen que quisiéramos proyectar al mundo. Cris, y ante este entorno por demás nublado, yo diría que con tormenta, ¿consideras tú que se podría reactivar la economía con el arribo de nuevas inversiones y negocios, por lo menos en el corto y mediano plazos?
Fíjate que ahora recientemente han estado dando a conocer estudios sobre la facilidad para hacer negocios en México y resulta que es un país muy difícil. Las semanas o meses que toma hacer trámites para que tú puedas hacer un negocio, puedas hacer una inversión en México, contrastan con las de otras naciones que facilitan obviamente los negocios. Además, el clima para las inversiones pues está muy ligado a la seguridad. A muchos inversionistas extranjeros se les ha preguntado cómo perciben el clima de inversiones a propósito de la seguridad y muchos de ellos explican que a sus costos de operación tienen que sumar los costos o la inversión en seguridad precisamente para proteger sus operaciones. Entonces creo que el clima para las inversiones y para favorecer la inversión extranjera se está viendo también dañado por estos factores. Inseguridad, sí, dificultad para hacer negocios, el tiempo de la tramitología que es muy agobiante y bueno, esto nos hace poco competitivos. ¿Cómo visualizas y cómo calificarías la relación en la actualidad con nuestros principales socios? Me refiero a Estados Unidos y Canadá. Bueno, con Canadá, mala. Ya hemos comentado en otros momentos que Canadá y México han visto un deterioro de la relación y no solo por el tema de las visas. Hay inversiones de Canadá en nuestro país en el sector minero y ha habido acusaciones de empresas contaminantes, de operaciones a cielo abierto que generan un gran daño ambiental, pero también de represión de activistas ambientales. Es un tema recurrente que ha empañado considerablemente la concertación entre los dos países. Del lado de Estados Unidos, difícil, muy complicada la relación. No lo había mencionado, pero tenemos el tema de que Estados Unidos ya pidió incluso la revisión de los consulados mexicanos en la Unión Americana. La Unión Americana es el país donde más consulados tiene México, que son fundamentales para la protección de los connacionales, más ante las medidas punitivas de Trump contra migrantes y demás. Y pues ahora se está pidiendo que se cierren varios de estos consulados por irregularidades y situaciones que México tendría que defender, ¿sí? México tendría que hacer valer las convenciones internacionales sobre derecho diplomático y consular y, por supuesto, mantener estos recintos diplomáticos porque son fundamentales para los connacionales. Pero ahí podemos ver el clima de deterioro. Inicialmente el deterioro era por temas comerciales mayormente, las sanciones, los aranceles, en fin, y ahora también se están incorporando temas como el consular a propósito de la agenda migratoria de Donald Trump. Cris, ¿estás viendo algunos temas internacionales o nacionales que podrían convertirse en una bomba de tiempo y, por supuesto, tener un impacto importante en México? Pues mira, sí, hay varios temas en la agenda global. Ya mencionábamos el sanitario, pero evidentemente el tema ambiental es como una bomba de tiempo y no sé, la postura de muchos países es dejar que pasen las cosas, cuando en realidad podemos desarrollar muchas acciones preventivas y más proactivas en materia de protección ambiental. Estamos viendo, por ejemplo, que las estaciones del año en todos los países, América del Norte ha vivido flagelos con incendios, con inundaciones, con lluvias torrenciales, etcétera. Los tres países han vivido esto y ahora pues son más devastadores estos fenómenos y están ligados al deterioro ambiental y desafortunadamente no tenemos una concertación en este tema. Tenemos el tema ambiental obviamente en el TEMEC, pero tenemos al mismo tiempo a un presidente como Trump que es negacionista de las realidades ambientales y que al ambiente se le ve más como un elemento proteccionista en términos comerciales que como un elemento que vale por sí mismo por su relevancia para la sustentabilidad y para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, creo que ese es un tema que nos está afectando realmente y que está dañando también en términos económicos y sociales a los tres países y sobre todo a México, que es quizá el que tiene menos capacidad de respuesta en estos temas. Ojalá que los gobiernos se pongan a trabajar en estos temas que son de la mayor relevancia, que esto no quede solamente en los discursos porque hay muchísimo que hacer. Gracias como siempre, muy ilustrativa, muy interesante la plática con la doctora María Cristina Rosas. Ella es internacionalista de las mejores, como ya lo dije, es investigadora, catedrática de la UNAM y autora de varios libros. Muchísimas gracias, Cris. Gracias a ustedes, un saludo, al igual que a su auditorio.
Al contrario, gracias a ti, quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud. A todos los profesores, a los buenos maestros que son un ejemplo, que dejan huella, que nos motivan, incluso hasta definen nuestra vocación. Para todos ellos, nuestra admiración y cariño. Y mañana, justamente por este día, habrá manifestaciones, así es que hay que tener mucha precaución con el tráfico, sobre todo si vas a ir por la zona del Centro y Reforma, hay que salir con tiempo. Y una super queja para la alcaldía Cuauhtémoc: ¿por qué permiten que los restaurantes se extiendan tanto a las banquetas, que pongan techos y unas megaestructuras de madera y metal incluso en las calles, que afectan tanto a peatones como a conductores? Transitaba por Tonalá en la Roma y de verdad no les importa a los negocios. ¿Por qué? Porque sienten que pueden y que tal vez están pagando para que la alcaldía les permita hacer eso y no diga nada. Ojalá que Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, ponga orden, porque de plano no se puede transitar. Que pasen un maravilloso fin de semana largo. Cuídense de la lluvia, del sol. No hay que tirar basura en las calles para evitar inundaciones. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida María Elena Vega. Como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Gracias, Romina. Igualmente un gusto. Y ya que haces llamados de atención, llamados de ayuda también a alcaldías, ojalá que también se ponga orden en la Condesa, en muchas colonias donde se utiliza no solo la banqueta, también las calles. Ojalá se ponga orden también a la basura. En fin, hay mucho por hacer en todo, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Mucho cuidado, y también un llamado a la Secretaría de Educación Pública. Ojalá que en lugar de estar checando fechas de vacaciones, se puedan poner a trabajar en cuanto a políticas de educación reales que permitan no solamente una mayor formación de profesores, sino también de alumnos en educación pública, cuyo brecha está siendo tan fuerte, tan amplia versus la educación privada, y no estamos hablando de un 10. Ojalá que verdaderamente se ponga atención en lo que se necesita en materia de educación a nivel nacional. Ahí está la solicitud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídese muchísimo, a tener precaución. Mañana habrá muchas manifestaciones, un poco colapsada la ciudad o mucho colapsado, así que tener paciencia o a tomar precauciones. Martín Quirino, muchas gracias por tu apoyo en controles y producción. Y ahora sí, a Romina Román, ya una amiga y servidora María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor, con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.